Pero jóvenes, vamos a seguir con los temas que nos interesan. Ahora tenemos lo que es el prorrateo de facturas. Anteriormente pues ya vimos los métodos de inventario, el método PEPS, WEPS, el costo promedio, ¿verdad? Comprendimos más que todo cómo se da el movimiento de materia prima. Incluso nosotros lo vimos únicamente con lo que es la materia prima. También se realiza con mercaderías. ¿De acuerdo? Pero más adelante, pues, si en algún momento ustedes realizan o tienen a su cargo poder realizar ese tipo de métodos en alguna empresa, ¿verdad? Pues por lo menos van a tener alguna noción, ¿verdad? No es eso de que no sepan nada de esos métodos, sino que van a tener una noción de cómo se realiza. Obviamente en las empresas es diferente, ¿verdad? La forma o cómo realizan cada una de las cosas, pero ustedes se van acoplando en ese sentido. Bien. Prorrateo de facturas. ¿Qué es prorrateo de facturas? Antes de poder explicar este detalle, o este tema, mejor dicho, cuando las diferentes empresas compran diferentes bienes, incluso si no estoy mal les había comentado anteriormente, que pues, si un dado caso compran mercaderías por un valor de 100 quetzales por unidad, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos, eh, y van a determinar cuánto quieren ganar por cada prenda. Si un dado caso dicen, bueno, 100 quetzales nos costó cada prenda, ¿verdad? Y quieren ganarle un 100%, ¿en cuánto lo van a vender? Uno dirá, bueno, si le quieren ganar un 100% sería en venderlo el doble, ¿verdad? ¿Que cuánto lo van a vender? En 200. Porque cada prenda vale 100 y quieren ganarle el doble, entonces serían 200 quetzales. Pero no, no es tan sencillo como se menciona, ¿verdad? Como les digo, solo decir el doble y ya está, no. Sino que tienen que determinar qué costos adicionales van a tener que contemplar para poder adquirir las prendas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no puedo decir o gastos, ¿verdad? Que se generen y que van añadido a la adquisición de la mercadería. Hay otros gastos que se realizan que no tienen nada que ver con adquirir la mercadería. Y lo voy a explicar. Veamos. Volviendo al ejemplo de que cada prenda vale 100 quetzales, quizás nosotros tengamos que viajar para ir a adquirir esa prenda. Ya sea que porque tengamos un vehículo o porque alquilemos algún vehículo. Entonces, para ello hay que realizar otros gastos, ¿verdad? Entonces, y el vendedor o el proveedor me dice, mire, cada prenda le vale 100 quetzales. De acuerdo, ¿verdad? Pagamos 100 quetzales por cada prenda. Pero al momento de ir a traerlo, poder llevarlo a la empresa, descargarlo, incluso también cargarlo cuando vamos a ir a comprarlo, descargarlo cuando llegamos al almacén y colocar todo a disposición más que todo para poder venderlo. Para ello tuvimos que gastar quizás un monto adicional. Y si haciendo una forma de cálculo, podríamos decir que gastamos unos 20 quetzales más, ¿verdad? 20 quetzales más por cada prenda, ¿sí? Entonces, como gastamos 20 quetzales más por cada prenda, entonces, cada prenda nos costó 100 más 20 quetzales que gastamos adicionalmente para obtenerlo, o sea, para tenerlo en el almacén. ¿Cuánto sería el valor o el costo real de dicha prenda? 120. Y si queremos ganarle el doble, si se dan cuenta, no eran 200 quetzales ahora. Ahora, ¿cuánto es? Tendríamos que venderlo en 240. ¿Verdad? Ya serían 40 quetzales más que le estamos añadiendo porque queremos ganarle el doble. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere con lo que es el prorrateo de facturas.
determinar qué otros gastos se incurren u otros costos, también podemos decir, que se incurren para poder adquirir, eh, en este caso, la materia prima, ¿verdad? Y pues, si hablamos de una empresa comercial, la mercadería. Con esa breve introducción, veamos qué nos dice el concepto. Es la distribución de los gastos incurridos en la importación de mercaderías, ¿sí?, o materias primas entre el costo de las mismas. Prorratear significa distribuir o repartir. El principal objetivo del prorrateo de facturas es la determinación del costo por unidad de cada producto importado. Los elementos que deben considerarse para efectuar el prorrateo son: 1. El costo unitario de la mercadería o materia prima importada según precio de factura. 2. Los gastos al valor, que son los que se aplican sobre el valor de las mercaderías o materias primas, tales como las comisiones bancarias, el seguro, los derechos arancelarios o impuestos aduanales. Los gastos al peso, que son los que se aplican sobre el peso de las mercaderías o materias primas, tales como los fletes y los acarreos. Veamos un ejemplo de este proceso. Veamos, este fue podríamos considerar una parte teórica muy corta, pero muy concreta, ¿sí?, en el que nos da a conocer cómo se puede determinar el costo unitario, los gastos al valor y los gastos al peso, ¿verdad? Entonces, podríamos considerar que vamos a tener tres gastos, en el cual tenemos que clasificar, obviamente, gastos generales, ¿verdad? ¿Cuál es? Según el precio de la adquisición, ¿sí?, según la factura que nos den. Los gastos al valor, que por obviedad se tienen que incurrir para poder obtener dicho producto. Y de igual manera, gastos al peso, por un dado caso necesitamos transportarlo, o necesitamos hacer, como podemos decir, embarques, ¿verdad? Cargar o descargar de igual manera, y todo ese proceso, ¿verdad? Los gastos al peso. Bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice a continuación. Datos. Nos da aquí la información del ejemplo que vamos a ver. Obviamente, y siempre les he mencionado, yo voy a tratar la manera de ir paso por paso y veamos cómo funciona o cómo obtenemos dicha información. Dice los datos. La la fábrica de ropa en general, denominada La Elegancia, solicita a usted le prorratee una factura consistente en la importación de telas para la confección de ropa, la cual proporciona la siguiente información. Okay, dice que hay 15 piezas de poliéster a 5.300 cada una y un peso de 20 kilogramos cada una. Primera descripción. Después nos dice 18 piezas de seda a 6.400 quetzales cada una y un peso de 18 kilogramos cada una. Segunda descripción. Después dice 20 piezas de dacrón a 4.200 cada una y un peso de 25 kilogramos cada una. Tercera descripción. Esta compra se hizo bajo el sistema FOB. Ok. Voy a determinar también una parte muy importante para que no nos vayamos a perder en ese sentido. Vean pues. Como bien lo tenemos a la vista, mencionaba anteriormente sobre lo que nos decía del FOB, ¿sí? Consideré más que todo dar a qué se refiere, ¿verdad? Porque uno dice, aquí dice, esta compra se dice el sistema FOB y qué se supone que es el FOB, ¿verdad? Por lo general, estas siglas son más que todo siglas en inglés, ¿verdad? Obviamente, pues nuestro objetivo no es estar viendo cómo es lo de inglés, sino especialmente lo que es en español, ¿verdad? Entonces, en el artículo 697 del Código de Comercio, dice libre a bordo FOB. Veamos a qué se refiere, porque el Código de Comercio
regula todo lo referente a lo que es las cosas mercantiles, ¿verdad? Incluso el título de eso dice contratos mercantiles en particular, de la compraventa mercantil. Libre a bordo FOU dice en la venta, libre a bordo FOU, la cosa objeto del contrato, si usamos está hablando sobre el, el método o el sistema, mejor dicho, el sistema que se va a utilizar para poder adquirir dicha materia prima. En este caso, porque nosotros estamos viendo la materia prima, pero puede ser también mercaderías, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, la cosa, usamos el objeto o el bien, ¿sí? La cosa objeto del contrato, o el bien que se refiere al contrato, deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, o sea, del bien, ¿verdad? De la mercadería, materia prima o lo que sea, más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. ¿A qué se refiere con ello? Vean pues, en este caso, eh, cuando se contrata o se compra algún bien, esto especialmente es cuando se importa, ¿sí? Usamos cuando se trae, más que todo se obtiene o se trae productos de otros países, ¿sí? Obviamente no es la palabra adecuada, ¿verdad? Se trae o se obtiene, sino que se importa, ¿verdad? Estamos importando productos de otros países, ¿sí? Entonces, para ello se tiene que identificar hasta qué momento llega la responsabilidad del proveedor. ¿Por qué razón? Porque para eso se genera un contrato de identificar y ambos, tanto el vendedor y el comprador, llegan a un acuerdo y dice, bueno, ¿qué sistema, verdad? Entonces vamos a determinar este sistema y en el que el vendedor, podríamos decir en este caso el vendedor se encarga de poder mandar la materia prima o mercadería, se encarga de poder incurrir con gastos que se generen, ¿verdad? Porque llega un momento, por ejemplo, vean lo siguiente, imaginémonos que viene en barco, ¿verdad? Y da la casualidad de que el barco sufre algún desperfecto, se hunda, ¿verdad? Y lo que sea. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién responde por esa mercadería? ¿O quién responde por esa materia prima? ¿Verdad? Entonces, esas son las responsabilidades en el que se establecen al momento de que se genera un contrato de compraventa. Sí, espero que me haga entender en ese sentido. Por eso aquí, cuando dice con respecto a lo que es el sistema FOU, más que todo nos dice acá en esta parte de que se enfoca que el sistema FOU deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. Mira, ¿qué quiere decir? Es que en este caso el vendedor dice, bueno, vamos a colocar la materia prima o el producto en el vehículo o el que se vaya a transportar, ¿verdad? Porque sabemos que puede ser terrestre, marítimo, aéreo, lo que sea, ¿sí? Simplemente pues estamos importando. Entonces dice, bueno, el vendedor es el que se va a encargar de poder colocar dicho producto en el transporte, llevar todo o incurrir con los gastos que se generen al momento de que se está trasladando hasta el momento, como dice aquí, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador, ¿verdad? Es como que llega en un momento en el que dice, bueno, hasta aquí dejamos o hasta aquí llega nuestra responsabilidad, dice el vendedor, ¿verdad? Por ejemplo, para no irnos tan lejos, vamos a traer productos de Estados Unidos, ¿verdad? Seamos solo para dar un ejemplo. El vendedor
nos dice, bueno, nosotros vamos a incurrir con los gastos que se vayan a generar, lo vamos a mandar en barco, nosotros nos encargamos de lo que es el seguro, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos, es una forma de decir, ¿verdad? Entonces nos encargamos con los gastos que se generen y hasta dejarlo a la orilla del puerto, donde usted se va a encargar de descargarlo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, traen la mercadería, producto, en barco, viene el barco y después nos mencionan de que el producto ya está en la aduana. Y hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. Se transfiere dicha responsabilidad al comprador y desde ese punto de vista el vendedor ya no tiene nada que ver, sino que ahí ya es responsabilidad del comprador de descargarlo, de poder almacenarlo y después llevarlo a los almacenes que tenga a su disposición. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como una forma de decir o ver cómo funcionan los diferentes sistemas. Estas siglas o por lo general se les llaman Incoterms, ¿sí? Así se le conoce en lo que es el medio del comercio. Por eso menciona aquí, y lo voy a mencionar, dice, en la venta libre a bordo. FOB, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, ¿verdad? Momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador, ¿verdad? Es como que simplemente la mercadería va a llegar hasta el puerto y que ahí va a quedar nada más, ¿verdad? Posteriormente el comprador es el responsable de poder descargar todo lo que es el producto y ver todo el almacenaje que ya mencioné hace un momento. Hay otros, y solo para dar una generalidad, dice aquí costado del buque FAS, aquí ese es otro Incoterm. Dice en las ventas al costado del buque o vehículos, dice FAS. Se aplicará el artículo anterior con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo y desde ese momento se transfieren los riesgos, ¿verdad? Digamos, acá es otro Incoterms, ¿verdad? Que hace como una forma diferente a lo que es el FOB. Veamos el CIF, dice en la compraventa, costos, seguro y flete, CIF. El precio comprenderá el valor de la cosa más las primas del seguro y los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Sí, entonces, esto simplemente, como les digo, no nos adentramos a profundidad, ¿verdad? Porque obviamente a profundidad pues nos lleva demasiado tiempo. Entonces, lo único que yo quiero es que comprendamos es que estos diferentes sistemas de Incoterms ayudan especialmente a las importaciones para determinar quiénes se encargan de poder, más que todo, tener la responsabilidad a un punto determinado, ¿verdad? Ahí ya puede ser, dice el comprador, no, yo como comprador me encargo de los seguros y demás, ¿verdad? O el vendedor es el que dice que me encargo de esto y lo otro, y en fin, sí que se van dando las diferentes formas en las cuales se van determinando la responsabilidad de cada uno de los de las personas quienes intervienen en un contrato, ¿verdad? Y por consiguiente sabemos que un contrato pues siempre va a ser recíproco, ¿verdad? En el cual cada uno pues debe de tener tanto un derecho y una obligación, ¿sí? Y aquí nos dice que el sistema va a ser en base al sistema FOB. Esto no nos va a afectar, ¿sí? Esta parte que nos dice aquí que el sistema va a ser FOB o que cambia a CIF u otro Incoterm, no nos va a afectar, ¿de acuerdo? Entonces no nos preocupemos en ese sentido. Bien. Dice aquí los gastos repartibles al valor fueron comisiones bancarias, 500 quetzales, seguros 12.800, derechos arancelarios 14.320. Los gastos repartibles al peso fueron fletes 7.500 y acarreos 890. Para resolver este problema se desarrollan 10 pasos así. Muy bien, entonces ahora vamos a identificar los 10 pasos. Y solo para culminar con el video,
tenemos aquí las tres características o tres elementos que nos menciona sobre la factura, gastos al valor y gastos al peso. Aquí está, vean, se recuerdan que aquí nos da las descripciones de la factura. Estas serían las descripciones de la factura. Son los gastos, como dice aquí, gastos al valor. Y por último tenemos gastos al peso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los tres que ya nos mencionaba anteriormente.